Dios en su Hijo. Jesucristo dio su sudor, dio sus lágrimas, dio su sangre. Entregó todo lo que tenía para que usted y yo saliéramos de aquí y pasáramos aquí. No se pagaron 5 reales. Se pagó la sangre del Cordero de Dios. Y al entregarse totalmente, al donarse totalmente, sigue orando en esa misma continuidad como Dios lo venía revelando y haciendo desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías tiene pasajes impresionantes cuando, por ejemplo, habla de su propio dolor. Jeremías. Y dice Jeremías: yo intentaba contener la palabra de Dios, pero era como un fuego que me quemaba dentro. Y en otro lado dirá: es que me duelen mis entrañas. En esa escala ora Dios. Es una escala que surge de lo profundo de su ministerio, de su ser, y que quiere llegar a la profundidad de nuestro ser. Básicamente esto es lo que usted y yo recibimos en el bautismo. Nos unimos por el bautismo a la profundidad de la vida de Dios. Yo esperaba que me hicieran el bautismo nos une a la profundidad de la vida de Dios. ¡Wow! ¿Qué es lo que hace el bautismo? Unirnos, conectarnos, o digámoslo en el lenguaje de San Pablo, lo que hace el bautismo es injertarnos a la vida de Dios. Lo repito: la transformación de nuestro ser por la sobreabundancia de un amor que todo lo renueva. No lo tengo aquí apuntado, pero inmediatamente se me viene a la mente. Si la confesión es la renovación de nuestro ser por un amor sobreabundante, eso quiere decir, podríamos deducir, no sé si bien o mal, que confesarse no es venir a chorrear pecados. No es venir a chorrear pecados. Confesarse es dejarse transformar por este amor que todo renueva. El criterio teológico no es venir a calmar la conciencia, o porque pueda pasar todo directamente. El criterio teológico esencial cuando hablamos de la confesión es la participación renovada en el misterio redentor. Pero desde esto surgen algunas preguntas. Y también la más frecuente es: bueno, si la confesión es la participación renovada del misterio redentor, ¿por qué yo no me puedo confesar como un Cristo a solas? ¿Por qué? El padre Jorge nos explicó esto ya. ¿Por qué?
¿Por qué tengo que hablar yo con un sacerdote que puede ser más o menor, más o menos pecador que yo? ¿Por qué no? Jesús de Nazaret. Esa aclaración. Porque Jesús así lo dejó. ¿Por qué no me puedo confesar con Cristo? ¿Y por qué tengo que hacerlo como sacerdote? Porque la confesión, o lo esencial de la confesión, no es el Porque lo esencial de la confesión es la participación renovada del misterio de Cristo. Pero libraremos esto. Creo que esto lo vamos a entender más si relacionamos creo que a nosotros nos ayuda a entender la confesión cuando relacionamos la comunicación de este misterio salvador con lo que acontece cuando usted y yo nos confesamos, con la confesión misma. Explico. Si dentro de la comunidad hay algunos que a través de su palabra y de su oración tienen esa capacidad de llevar y de implantar el Evangelio, de dar esa vida nueva a través del bautismo, que es lo que hacen los apóstoles. Entonces es apenas normal que si se ha roto la comunión con este Cristo vivo, pues entonces sean ellos los ministros de la comunión, en el sentido de unión con y no en la Eucaristía, los que tienen el servicio de ser los primeros en establecer el vínculo profundo con Cristo. A mí me hace gracia, se lo digo aquí entre nos. Hay gente que dice, madre, ¿por qué me voy a ir a confesar yo con un sacerdote? No. Pero viene a misa con el sacerdote, entonces al sacerdote sí le creo que tenga el poder de transformar el cuerpo y la sangre por la invocación del Espíritu Santo, pero no de perdonar pecados. Yo creo que el Padre sí puede bautizar, pero no creo que o le creo en todo o no le creo en nada. Si el sacerdote, aquel que ha sido escogido por Dios de entre la comunidad para servirle a la comunidad, tiene entonces la capacidad de llevar el Evangelio, de ponernos en íntima comunión con Dios, de unirnos plenamente a Dios, pues es apenas normal entonces que si alguno de la comunidad ha roto la comunión, pues que sea este el ministro de la comunión quien lo ponga otra vez en comunión con Dios y con la comunidad. Allí donde no había vida, ahora hay vida. Aquello que estaba seco, hoy es un espacio, es un oasis. Entonces, allí donde no había vida, y cuando permito que a través del sacramento Jesús me renueve o renuevo eso del misterio de Cristo, entonces ese espacio que estaba seco y que ahora tiene vida, este espacio es victoria, donde reporto victoria de Cristo. Por eso la confesión, aunque tiene un elemento de tristeza, porque hemos faltado, tiene una semilla de júbilo. Porque lo que estamos proclamando es que este terreno ahora le pertenece a Jesucristo. Y en la proclamación de esa gloria de Jesucristo es donde está la proclamación de la gracia de la confesión. Para que nosotros, renovados por esa gracia,
por ese Espíritu Santo, seamos testigos de una manera nueva en lo cotidiano y con quienes entremos en contacto. Esto me hace deducir que la confesión es un llamado, es como un llamado del corazón de Jesucristo para que entremos y recobremos la plena comunión con Él. Qué vida, ¿verdad? Jesús nos anda buscando. Jesús me anda buscando. ¿Para qué? Para que yo entre en plena comunión con Él. Cuando debería de ser yo el que lo busque. No es Él el que me anda buscando. Es Él. ¿Y por qué me anda buscando tanto? Porque quiere que usted y yo dejemos de estar haciendo pucheros y vamos contentos, alegres y felices. Yo no sé la experiencia de ustedes dentro de la confesión, pero yo personalmente cuando me confieso y cuando yo escucho a mi Padre me dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, qué paz se siente. El bautismo, usted y yo lo sabemos, el bautismo no se repite. Esto nosotros como católicos lo entendemos, nuestros hermanos separados, ¿no? ¿Y por qué no se repite el bautismo? ¿Por qué se recibe solo una vez? Catequistas de bautismo. ¿Por qué se recibe solo una vez el bautismo? ¿Por? Bueno, sí. La razón es que si se repite el bautismo, lo que estamos diciendo es que el primer bautismo no fue suficiente. Y por eso se ocuparía un segundo bautismo, un tercer bautismo y un cuarto bautismo. Como diciendo que Dios a ustedes nos está dando su amor como gotitas. No, en el bautismo nos transforma desde las y se da todo. Por lo tanto no se repite, pero sí se renueva. Eso sí se renueva, el bautismo. ¿Y esta renovación dónde sucede? En el sacramento de la confesión. En el sacramento de la confesión yo renuevo mi bautismo. Sucede lamentablemente que todos estamos sujetos a la debilidad, a la fragilidad, y eso nos lleva a romper nuestra alianza con Dios. Esto porque es necesario que, así como en el Antiguo Testamento Dios hace una alianza con su pueblo, en el Nuevo Testamento con el bautismo Dios viene a poner como un puente para establecer una alianza con nosotros. Esta alianza depende de la acción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo realice en nosotros. Pero resulta que nosotros no somos solo espíritu, sino también somos cuerpo. Somos seres sociales, inmersos en un mundo, entretejidos en una historia. Por eso nuestros medios propios de salvación son también visibles, tangibles y reales, y eso se llama los sacramentos. Así que los sacramentos son reales, visibles, tangibles y corporales. La pregunta aquí es, en el caso de la reconciliación con Dios, ¿cuál va a ser esa señal tangible, visible, de que hemos recobrado la reconciliación? ¿Cuál va a ser ese medio? En la iglesia antigua esa reconciliación la realizaba solamente el obispo, lo decía ya muy bien el padre Jorge. Y lo hacía en una ceremonia de
Después de largas preparaciones, el obispo daba por terminado ese tiempo de penitencia y le daba al penitente un abrazo de paz. Por eso es que a la confesión se le llama también el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la paz. Pero cuando al inicio de la era cristiana, en las pequeñas comunidades se debía contar eso de los pecados en público, como que era medio incómodo. Padre Jorge ayer decía que la confesión nunca ha sido pública, y tiene razón. Sin embargo, no con esto estoy desmintiendo lo que él dice, pero dentro de la historia, y lo podemos ver en la Sagrada Escritura, algunas veces los pecados se decían de forma pública, y esto era como incómodo. Por ejemplo, imagínense qué podría suceder en el caso del adulterio. Si en una comunidad, en esa comunidad, el hombre está con su esposa, pero también está la otra mujer con la que tenía una relación sentimental, y si ese hombre tiene que confesar en público que ha sido adúltero, imagina la forma, se imagina la fama de él y de la Susanicha. ¿Qué puedes decir de él? ¿Qué puedes decir de la otra pobre muchacha? Sería una gran imprudencia hacer pública la confesión de los pecados, porque después de